Cordial saludo a todos mis compañeros de la Universidad Católica Juan Pablo II, en especial del curso de Antropología Teológica 1, al padre Marlon, rector de la universidad y docente de esta materia. El tema que toca abordar es el de la teología de la creación en los siglos XIX y XX. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera hacer un resumen de lo que hemos abordado en la clase hasta ahora. En primer lugar, la fe en la creación en Israel surge a partir de la experiencia de Dios en la historia. El Dios de la alianza, el Dios liberador, es el Dios creador. En segundo lugar, el dato bíblico del libro del Génesis, en el primer relato de la creación de origen sacerdotal, nos presenta al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano como culmen del acto creador y llamado también a continuar este acto creador a través de su señorío sobre las criaturas. En tercer lugar, la fe en la creación del Nuevo Testamento tiene un nuevo elemento o un rasgo característico que es el elemento cristológico, Jesucristo como principio y el fin de la creación. El articulador principal de esta reflexión es San Pablo. Luego, en cuarto lugar, en cuarto momento, tenemos la reflexión de los primeros padres de la Iglesia y de los primeros concilios que intentan responder a las herejías cristológicas que van surgiendo. Se estructura una teología de tipo apologética que defiende este elemento cristológico y que también busca eliminar todo dualismo en la teología de la creación, en la concepción de la creación, en la fe en la creación. Esta concepción dualista establecía dos principios, el principio del bien y el principio del mal, lo que generaría una categoría de Dios o de deidad al mal. Y un quinto momento es el que ocurre después de la época patrística y que tiene que ver con el avance de la ciencia o de la reflexión también filosófica del ser humano, y de la incapacidad de la Iglesia de establecer un diálogo, de entablar diálogo con este mundo, con este ser humano, con este hombre que se interroga, que quiere conocer, que se cuestiona, que va a concluir en un encerramiento de la Iglesia. La Iglesia se retrae de alguna manera porque no puede establecer ese diálogo con lo que el ser humano está en ese momento de la historia tratando de descubrir, de conocer, de definir. Ahora bien, ya teniendo en cuenta este resumen, podemos adentrarnos en el tema de la teología de la creación en el siglo XIX y XX. En primer lugar, la teología sistemática tiene enfrente otro reto, es el reto del panteísmo. La consolidación de esta visión filosófica tiene que ver con los pensadores alemanes, con su visión, con su concepción del mundo. Una de ellas es el panteísmo, teniendo como máximos representantes a Hegel y su panteísmo espiritualista, y a Feuerbach y Marx con su panteísmo materialista. La teología de la creación, en su estilo apologético de defensa de la creación, del acto creador de Dios, responderá de dos maneras. La primera, a través del concordismo o de este intento de que la lectura literal del Génesis concuerde con la ciencia, con el dato científico. Y la segunda manera es la teología especulativa, que intenta probar la creación como una verdad razonable. Dentro de este siglo XIX también surge el Vaticano I, que va a definir la libertad del acto creador y el fin de la creación. Dentro de definir encontramos dos presupuestos. El primero, Dios creador de todo, su presencia real es también esencialmente distinta del mundo. Con esto se opone radicalmente al panteísmo. Y el segundo presupuesto, el fin de la creación. Dios crea para manifestar su perfección a través de los bienes impartidos a las criaturas. Es decir, no crea como un acto egoísta o un acto de autocomplacencia, diríamos nosotros, hacer como para que lo vean, crea para que lo vean, no, sino como un acto supremamente libre que pertenece a su voluntad,
de crear. Esta absoluta libertad de Dios al crear podemos denominarla también como la autocomunicación de Dios. Dios sale de sí. Se recoge también la definición del Concilio IV de Letrán, pero ya no en contra de un ideario de tipo dualista, sino más bien en contraposición a la concepción panteísta. Esta doctrina de la creación del Concilio Vaticano I, como podemos notar, está más fundamentada en la razón que de la revelación como tal. Surge con esto también dos problemas postconciliares, que son la interpretación científica del mundo y dos, la clave en que debían ser leídos los textos bíblicos relacionados con la creación. Será la hermenéutica bíblica, será también el descubrimiento de los géneros literarios los que van a ir permitiendo responder a los textos creacionistas y tratar de dar una solución a estos problemas. Se integra de esta manera en la teología una visión evolutiva del mundo. Se debe entender, por tanto, la teología de la creación dentro del marco histórico salvífico, y se intenta orientar la teología de la creación al desarrollo y a la profundización del concepto o del dato bíblico de la misma. Este tema también será desarrollado en el Vaticano II, que ha de alguna manera expresado en la Constitución Gaudium et Spes, que nos presenta en el numeral 34 una imagen dinámica del mundo, el mundo como un proceso abierto, la creación como un proceso abierto, donde intervienen el factor divino y el factor humano, Dios creador y el hombre creativo. La creatividad humana entonces aparece como algo querido por Dios, forma parte de esta voluntad divina, y se reconoce la autonomía, por tanto, de la realidad creada, esa libertad, esas leyes propias que tiene la realidad, que podemos también encontrar en el numeral 36. Todas las cosas dotadas de conciencia, verdad y bondad propias. Esto es lo que expresa dicho numeral. En el numeral 38 encontramos también la recuperación de la dimensión cristológica. Por el verbo, el logos, fueron creadas todas las cosas, y por su encarnación asume la historia del mundo y la recapitula en sí mismo. Diría San Agustín que lo que no se asume no se redime, como esta concepción de la dimensión cristológica. Es de esta manera que llegamos al numeral 39, donde la nueva creación en Cristo es el destino de la primera creación. Es el llamado de todo el mundo, del universo, de la naturaleza, a la gracia. Jesucristo, fin, culmen de la historia humana, unidad de esta manera de creación y salvación. La doctrina de la creación, pues, de esta forma en el siglo XX con el Vaticano II, entra en el ámbito de la concepción religiosa de la realidad y por tanto no se opone o no debería oponerse a las cosmovisiones científicas, a los avances científicos. De esta manera hemos tratado de abordar el cometido de esta tarea, que era la teología de la creación en los siglos XIX y XX. Muchas gracias.